¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Una semana más a esta sección de diversidad de nuestro programa del Círculo Independiente. Esta semana además es especial porque tenemos un invitado. Vamos a recibir en la sección a Rufino Arco Triado, que es cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación LGTBI POL, que ahora vamos a explicar lo que es. ¿Qué tal, Rufino? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Buenos días también para ti y muchas gracias por invitarnos al programa. Gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a contaros lo que es, para los que no lo sepáis, LGTBI POL. Es una asociación que se creó en 2016, que está formada por diversas fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, constituida por agentes de la autoridad y que tiene objetivos como los que vamos a citar, y tú me corriges si me dejo algo o si no lo digo bien. Yo te corrijo. Por un lado, estrechar lazos entre la comunidad LGTBIQ+ y las instituciones policiales, lo cual ya de entrada me parece un objetivo fantástico y muy importante, pero además tenéis el objetivo de visibilizar la realidad de la comunidad LGTBIQ+ dentro de las instituciones, porque ahí dentro también hay personas LGTBIQ+ y es muy importante visibilizarlo, y ahí después colaborar con la formación en materia de diversidad a los cuerpos policiales en relación pues a esto, a la diversidad y al apoyo también a las víctimas que sufren agresiones, delitos de odio. ¿Es cierto? ¿Es así? Sí, todo es cierto. No tengo nada que corregirte. Estupendo. Y para que conozcáis un poco más a nuestro invitado, Rufino es licenciado en Biología por la Universidad de Granada, agente de la Policía Nacional desde 2008 y compagina su labor policial con las charlas y ponencias sobre diversidad y delitos de odio en centros escolares, asociaciones y en diversos foros policiales, que lo de los centros escolares me parece muy interesante porque concienciar a los niños, a los más jóvenes, siempre es importante. Cuéntanos, Rufino, para empezar, ¿por qué en 2016 visteis que era necesario crear esta asociación? Pues todo nació cuando, hablando con algunos compañeros, incluso policías, se encontraban que a lo mejor tenían un problema de alguna pelea con su novio o algún incidente Ujú. de pareja y se daban cuenta de que no se sentían cómodos yendo a una comisaría a denunciar, siendo policías. Entonces nos hizo pensar cómo veía el colectivo a la policía y cómo dentro de la policía se vivía ser gay. Entonces decidimos hacer la asociación y cuando ya empezamos a rodar, empezamos a interactuar con muchas otras asociaciones y nos dimos cuenta realmente de que sí que existía ese espacio muy profundo en algunos sitios entre la comunidad LGTB y la policía. Es curioso lo que dices, porque es cierto que socialmente hay muchos prejuicios hacia las personas LGTBI, hay prejuicios hacia la policía muchas veces, pero que los propios policías tuviesen esa sensación de ese miedo o ese pudor a denunciarlo es muy curioso, ¿no? Eso, desde luego, es síntoma de que pasaba algo y de que algo había que hacer. Hemos hablado antes de los delitos de odio, pero quiero que nos cuentes para nuestros oyentes qué son los delitos de odio y también qué cifras tenemos en España. Pues los delitos de odio se suelen también diferenciar de lo que son incidentes de odio. Es decir, un incidente de odio es cualquier suceso que se vea motivado porque la persona que agrede seleccione a la persona que es agredida en base a ciertas circunstancias generalmente externas. Es decir, Ujú. por origen a la raza, origen religioso, origen de orientación o identidad sexual, etcétera. Todas las que os podáis imaginar, hay un montón. Sí. Entonces, hasta ahora, muchos de esos incidentes o delitos cuando superan cierta gravedad, muchos de esos incidentes pasaban desapercibidos o no se apreciaban como de odio o ni siquiera se contemplaban legalmente como tal. Ujú. Entonces, es importante decir que no hay una cosa que se llame delito de odio en el Código Penal. Vale. Hay delitos que están motivados por el odio, que son, pues, se contemplan como un agravante si es esa la motivación, o hay algún específico que sí hace más relación al tema del discurso de odio o que te discriminen a la hora de ofrecerte un servicio público o privado. Eso sí puede parecer un poco más a lo que es un delito de discriminación o delito de Ujú. odio. Pero es verdad que cualquier delito común se puede ser agravado si la motivación de la persona que agrede es por odio. Vale, es decir, que el propio Código Penal no lo establece, pero sí que es, entre comillas, una etiqueta que vosotros, los cuerpos de seguridad, tenéis identificado cuando os encontréis con estos casos. Como por ejemplo el caso de Samuel, entiendo que ahora mismo está en los medios, Efectivamente. es de plena actualidad, que yo no sé por qué, cuál es tu valoración por la cual este en concreto ha tomado tanto peso, pero desde luego está ayudando a visibilizar mucho esta problemática. Ese tomó mucho peso porque incluso a nivel policial todavía había cierta reticencia en aquel Ujú. momento a etiquetar algo como delito de odio. Se hizo una presión, de hecho la asociación LGTBI hizo una presión en donde había que hacerla Sí. para que se tuvieran en cuenta los indicadores que ya existían. Hay un protocolo de delitos de odio para agentes de Fuerza y Cuerpos de Seguridad Sí. de 2014. Estamos cumpliendo 10 años ahora mismo. Y entonces ese protocolo decía claramente que ante el mínimo indicio la investigación debe de iniciarse como un delito de odio.
Que luego en el juzgado se determina que no pasa nada, pero por lo menos los datos los primeros pasos de investigación se han dado correctamente para fundamentar eso. Ujú. Eso no se estaba haciendo en el caso de Samuel. Entonces, por desconocimiento o por la razón que fuese. Entonces se hizo una protesta, se ajustaron las tuercas en un sitio y a partir de ahí se empezó a hacer un poco más de hincapié. ¿Qué pasaba? Que había muchos casos similares que habían pasado Claro. por encima y no se había fundamentado el odio. Y en este se hizo público el hecho de que no se estuviera catalogando como delito de odio. Ujú. Por eso ha tenido tanta repercusión mediática. Tanta repercusión. Perfecto. ¿Y por qué crees, cuando dices, por algún motivo no se estaba haciendo, no se estaba viendo desde ese punto de vista, es posible que uno de esos motivos, no sé si en el caso de Samuel, pero quizás también en otros casos, fuesen esos prejuicios que existen dentro de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Es decir, ¿existe LGTBI-fobia también dentro del cuerpo? Existe en diferentes grados. Ujú. Hay gente más con más homofobia o menos y hay gente que no tiene nada. Yo he dado con mucha gente que lo que más tiene es desinformación. Ujú. Y entonces ya no llegan a ser prejuicios, pero sí como ideas que ya están un poco pasadas de moda. Entonces a lo mejor te puede encontrar algún chascarrillo homofóbico, pero como, uy, que entra en el ascensor. Ya, como una broma, ¿no? Sí, como son tonterías, pero son tonterías que son Hombre, microhomofobias, claro, ¿no? claro. Y entonces, claro, si también hay cierta parte de la sociedad que tiene un negacionismo frente a los delitos de odio, que existe un negacionismo, Ujú. también hay gente dentro de la policía que se cree menos que esto sea una cosa, o sea, creen que es algo impuesto por Europa o creen que es algo que ahora es una moda, en fin, hay muchas formas de abordar el tema de los delitos de odio. Entonces, si te encuentras con un grupo de investigación o de gente que le llega esto y dentro de su propia actuación profesional y legal no aprecian, pues no se aprecia. O sea, Claro. quiero decir, hay cierto grado de donde tú puedes elegir si aprecia o no se aprecia. Pues si el equipo que va a investigarlo está menos formado o está menos sensibilizado, dices, esto en realidad no se aprecia y pasa Ujú. desapercibido. Oye, Rufino, y antes de dejarte que te dirijas a nuestra audiencia directamente a decir lo que tú quieras, precisamente para intentar acabar con ese negacionismo, ¿nos puedes dar algún dato? ¿Cuántos Sí. delitos de este tipo se producen en España? A ver, hay unos datos que ha dado el Ministerio de Interior por medio Ujú. de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, en los que dice, así a modo de resumen, que el total de incidentes ha aumentado. Ha aumentado un 21,35% desde el año 2022 a 2023, que son los últimos datos registrados. Debo decir que el tema de que más ha aumentado es el racismo y xenofobia. Ujú. Perdón, es el tema en el que más casos ha habido. Sí. Racismo y xenofobia, seguido de los temas de orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, los que más han aumentado son los incidentes contra personas con discapacidad y el antisemitismo. Vaya. El antisemitismo tiene mucho sentido porque con todo el tema de Israel y Palestina Ya. era, Eso está influyendo. era inevitable. Es uno de los motivos por los que influyen estos conflictos. Añadir rápidamente que es muy Sí. importante tomar las estadísticas con mucha precaución, porque muchas veces el aumento de las estadísticas puede ser que antes no se denunciaba y ahora sí. Claro. Pero igualmente en estos casos siempre suele haber una infradenuncia de un 80 o 90% de casos que no se denuncian. Ya. Entonces, las estadísticas tampoco pueden reflejar una realidad. Hay Ya. que tomárselas siempre con un poco de pinta. Pero sí. aún así son preocupantes los datos, son muy altos, desde Sí, luego. es un no hay para duda. hacerles aprecio, sí. Pues Rufino, tienes aquí tu cámara, por si quieres decirle algo más a nuestra audiencia para terminar, es tuya. Pues deciros que la asociación existe para efectivamente unir al colectivo LGTB con la policía y estaremos encantados, encantadas de atender cualquier consulta o cualquier pregunta que pueda surgir. Fantástico. Pues Rufino Arco de LGTBI Pol, muchísimas gracias por visitarnos hoy y dar visibilidad a este tema tan importante. Muchísimas gracias a vosotros.